buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo vayas a escuchar el programa del día de hoy. Esto es Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Es una nueva edición, volviendo después del impasse de lo que fue la cuarentena obligatoria y que todavía está transcurriendo por lo que es esta pandemia del nuevo coronavirus. A nivel mundial, bueno, aquí en Argentina la vivimos de esta manera. Así que este es el programa número 73 de Palabra de Pueblo, el noveno de la tercera temporada ya, que tiene que ver con esta emisión y este canal de comunicación que es Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. El día de hoy es el 19 de abril del 2020, así que le damos la bienvenida a todos los que se suman y agradecemos a los que nos escuchan semana tras semana. Retornando nuevamente, como decíamos, de lo que fue este lapso de impasse después de la cuarentena. Los temas que vamos a tratar hoy serán los que recubren este periodo que hablamos anteriormente. Primero voy a pasarte cuáles son nuestras redes sociales para que puedas escuchar y ver los programas anteriores. Esos son nuestras páginas de Facebook, Palabra de Pueblo, así se llama, nuestro Twitter, Palabra Pueblo, nuestro Instagram, @Palabra de Pueblo, y nuestro canal de YouTube, que es Palabra de Pueblo. Ahí también puedes ver los programas, las emisiones anteriores y también todos los videos y programas que hacemos conmemorativos y de recuerdos también, sobre todo, y también informes que hacemos y subimos a estas redes sociales. Te paso ahora a contar cuáles son los temas del día de hoy, del programa del día de la fecha. Será lo que tiene que ver con lo que hubo en Quilmes el 9 de abril de este mes, y fue la represión a los trabajadores del frigorífico Penta, un hecho lamentable, pero hay que cubrirlo. También dos ahora que tienen que ver con hechos que se dan y que se celebran, o se recuerda, mejor dicho, este 19 de abril, y es que se da el Día del Aborigen Americano en Argentina y también el Día por la Diversidad Cultural. Así que, dicho esto, vamos a dar inicio y vamos a comenzar con el programa del día de hoy, el programa número 73 de Palabra de Pueblo. Bueno, vamos a adentrarnos ya en lo que es el primer tema que hemos anunciado, y es lo que ocurrió este 9 de abril del 2020 aquí en la localidad de Quilmes. Bueno, es unos trabajadores de lo que es el frigorífico Penta en la localidad de Quilmes, en el partido de Quilmes. Bueno, comenzaron a realizar una huelga debido al despido que se daba de 250 trabajadores, ¿no? Justo en estos momentos de crisis económica que tiene Argentina, y que se suma a todo ello lo que es la crisis mundial que se viene dando y la posterior también debacle económica que sabemos que vendrá a futuro, de acuerdo al parate económico que se da a nivel mundial y que repercute sobre todo aquí en Argentina. Bueno, se habían producido 250 despidos, los trabajadores decidieron tomar el ingreso de la planta, y esto desembocó en una represión de policía de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Fue desordenado, hubo muchos trabajadores lastimados, un hecho lamentable. No todos los medios de comunicación cubrieron esto que pasó, por eso nosotros desde Palabra de Pueblo, Voces de lo de Abajo, realizamos este informe, y vamos a ver ahora imágenes de lo que pasó en ese momento en la localidad de Quilmes, apoyando siempre nosotros a los trabajadores, ¿no? Que justamente en estos momentos comienzan a quedar sin trabajo y son despedidos. Tiene que ver la consecuencia de eso que se da en los platos de la comida y lo que es el día a día de los trabajadores, ¿no? También sumado a lo que fue, ¿no?, la presión económica que intentó establecer Techín, el gobierno nacional. Bueno, esto por ahí tiene algo que ver también con los trabajadores del frigorífico Penta. Así que vamos a ver las imágenes de lo que ocurría en la puerta de este frigorífico allí en Quilmes el 9 de abril del 2020 y la consecuencia que tuvo, ¿no?, despido y la medida de fuerza de los propios trabajadores del frigorífico. Guardar la silla, guardar. Mirá que hay orden de la intendencia. Pero dispersame a la gente, por Bueno. favor. Hay un montón de heridos adentro. No tiene que Cámara de la ambulancia. Mirá. La policía le pegaron un palazo en la cabeza. Mirá. Guardame la silla, Tique. Graba todo. Mirá acá. Graba todo acá. No empujé, no toqué la... Bueno, pero llevarlo a la
Tranquilo. Están los compañeros. ¡Que dé la cara! ¡Que dé la cara! ¡Que te pegó! ¡Que dé la cara! Sos un trabajador, loco. Mirá, me quebró el maño este. Aquel, mirá, el negro ese. Mirá. Mirá. Sí, sí. El próximo tema que vamos a desarrollar es el que tiene que ver con lo que se conmemora el 19 de abril aquí en Argentina. Esto es un recordatorio y es nombrado como el Día del Aborigen Americano, ¿verdad? Esto se rememora a lo que pasó allá por el año 1940 en México, que fue nada más y nada menos que el primer congreso de aborígenes en América Latina. Fue establecido realizado por México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, el importante gobierno presidencial que tuvo el país hermano de México, ¿no? Allí se reunieron diferentes y casi todos los representantes de cada uno de los pueblos aborígenes de la América Latina. Allí en México lograron establecer y hacer una especie de reclamo de todos sus derechos, luchar en contra de la discriminación al aborigen en todos sus aspectos y poder dar una especie de plazos a seguir que se fueron cumpliendo y que llegaron hasta el año 1999, donde diferentes años pudieron hacer y llevar adelante diferentes congresos americanos que avanzaron, ¿no?, en el respeto a sus derechos y en lo que es recordatorio y la posición cada uno de ellos en cada uno de los temas que se venían dando en lo que es la actualidad, y también el recuerdo y podemos decir lo que es el resaltamiento de lo que son sus costumbres y sus tradiciones ante el avance neoliberal que se fue desarrollando durante estos años. Para eso vamos ahora a ver y escuchar un video que tiene que ver con que es el 19 de abril, el Día del Aborigen Americano. Así que vamos a escucharlo y vamos a ver. El Día del Aborigen Americano se celebra cada año en conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano realizado el 19 de abril de 1940 en México. Allí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente para analizar su situación y buscar caminos en común ante las adversidades que enfrentaban. Como resultado de esta reunión, se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, entidad que hoy tiene su sede en México y que depende de la Organización de Estados Americanos. Argentina reconoció esa fecha 5 años más tarde. Con la Reforma Constitucional de 1994, en su artículo 75, se incluyó entre las responsabilidades del Congreso Nacional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, y a una educación bilingüe e intercultural. Asimismo, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocuparon. Actualmente, son 24 las comunidades aborígenes que habitan el suelo de lo que hoy llamamos Argentina: tobas, mocovíes, calchaquís, mapuches, huichís, guaraníes, collas, tehuelches, ranqueles, quilmes, entre otras. Por ambición y soberbia, en la conquista de América, el recién llegado, de mayor poder bélico, se transformó en el conquistador, sojuzgando al nativo, despojándolo no solo de las tierras que habitaban desde milenios, sino destruyendo todo e imponiendo por la fuerza su cultura, procurando aniquilar la existente. Pero no todo pudo ser destruido. Los valores de las antiguas culturas aborígenes perduraron en los restos de aquellos imponentes templos y construcciones, que por su ubicación permanecieron inaccesibles para los hombres blancos, en las artesanías desenterradas o encontradas,
y especialmente en la memoria de los pueblos autóctonos. El Día del Aborigen Americano pretende cuidar, perpetuar y resaltar el valor de las culturas aborígenes de América, y que son las que imprimieron a nuestra tierra los primeros rasgos culturales que, mezcladas a la de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia la realidad intercultural de nuestro tiempo. El otro tema que también vamos a hablar, y vamos a hacerlo ahora en estos instantes, es también que se recuerda el 19 de abril y se conmemora todos los años a partir del año 2000 aquí en Argentina como el Día por la Diversidad Cultural. Así que esto tiene su anterioridad en lo que fue el 19 de abril, el levantamiento de Varsovia, y que se recuerda lo que pasó allí en lo que terminó y finalizó siendo el holocausto de la comunidad judía por parte de las huestes hitlerianas y nazis. Esto se da a partir del 19 de abril de 1943. Esa fecha es tomada porque se da inicio al levantamiento de Varsovia en Polonia, que es un grupo de jóvenes que deciden enfrentarse a la ocupación nazi y a lo que se daba dentro del gueto. El gueto era cerrar un área, lo que fue Varsovia, que es la capital de Polonia, y colocar allí a todos los miembros de la comunidad judía que se daban en la ciudad, ¿no? Esto hizo que un grupo de jóvenes se levantaran en contra de la ocupación nazi y con ello dieran una especie de halo, ¿no?, la dignidad y lo que es el respeto a la diversidad cultural, ¿no? ¿Verdad? Para eso se dan diferentes y se hicieron diferentes monumentos. Aquí también en Argentina está en el momento de la diversidad cultural y se recuerda ese acto de dignidad, ¿no?, de, como dijeron muchos de estos jóvenes que participaron allí en ese enfrentamiento contra las fuerzas nazis y que sabían que eran superiores los nazis, pero sin embargo estos revolucionarios polacos que lo hicieron allí en Varsovia demostraron que era necesario dejar su marca en la historia, de que no todos estuvieron de acuerdo con esas épocas de asesinato y de derecha extrema asesina que surgió en Europa y que dejó este marco, ¿no?, de 6 millones de muertos de la comunidad judía y 60 millones en la Segunda Guerra Mundial, que fue la masacre que generó esa confrontación que tuvo en inicio en los gobiernos fascistas de Alemania, Italia, que confrontaron también contra Estados Unidos, Rusia, y que fue eso de la Segunda Guerra Mundial. Por eso vamos a ver y escuchar un informe sobre qué consiste el Día por la Diversidad Cultural aquí en Argentina, que es nada más y nada menos que hoy, 19 de abril del 2020. Cambiamos ahora de tema. Hoy es el Día de la Convivencia de la Diversidad Cultural porque se conmemora a las víctimas del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Cómo te va, Mirta Goldberg? Un tema para reflexionar. Primero deberían aprender los adultos, ¿no?, acerca de la convivencia, de la diversidad cultural, para después poder explicárselo a los chicos. Sí, bueno, es una efemérides, es de las últimas efemérides que se incorporaron, por ejemplo, junto con el 24 de marzo. Y en primer lugar es importante, bueno, manejar la información, qué ha sido el levantamiento del gueto de Varsovia, para lo cual nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial, ocupación nazi en distintos países europeos y puntualmente en Polonia, donde, bueno, se confina a los judíos a vivir todos juntos, separados del resto, obligados a usar el brazalete con la cruz esvástica y expuestos al hambre, a las humillaciones, a las enfermedades. De ahí, por supuesto, los sacaban para llevarlos al campo de concentración y posteriormente a las cámaras de gas. El 19 de abril de 1943, imagínate en qué difíciles condiciones se rebelan. Y por supuesto, bueno, la mayoría mueren porque los alemanes incendian las casas. Entonces, en realidad es un tema que hay que relacionarlo con una rebelión a favor de la libertad, contra la discriminación, contra los prejuicios de todo tipo, impulsando básicamente el diálogo entre culturas, el entendimiento, la tolerancia, el respeto al pluralismo. ¿Cómo se le acerca a un chico esto, ¿no?, al hablar del respeto, de la memoria contra la intolerancia? Y ¿sabés qué pasa? En primer lugar, habría que decir, ¿y por casa cómo andamos a los chicos? O sea, en el grado, a ver, en el aula, en esta división, ¿qué nos pasa? ¿En qué somos diferentes? ¿En qué nos parecemos? ¿Y cómo se expresa la diversidad? Hay hijos de inmigrantes, hay hijos de comunidades aborígenes, hay gordos, hay flacos, hay géneros, hay diversidad.
que es lo que por supuesto se expresa en la escuela. Entonces, bueno, ¿qué actitud tienen hacia los que son las minorías, si están segregados, si están excluidos? ¿Qué nos une? Básicamente, ¿qué nos une? Y lo que nos une es que tenemos todos los mismos derechos. Bueno, todo esto es lo que hay que abordar en la escuela, haciendo todos los enlaces posibles con otros acontecimientos históricos, otras rebeliones, otras revoluciones o revueltas, otros levantamientos a lo largo de la historia, que también fueron para poner en evidencia los conflictos de la historia entre opresores y oprimidos. Muchas gracias, A vos. Mirta. De esta manera, entonces, finalizados los temas que tratamos en el día de hoy, se da por también finalizado el programa número 73 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 19 de abril del 2020, el 9º programa de esta tercera temporada, 73 en su totalidad, incluyendo las 3 temporadas de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que muchas gracias por haber estado al otro lado y los vamos a encontrar la próxima semana con una nueva emisión de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo.